La sonrisa que va de mejilla a mejilla, combinada con los ojos totalmente sin alma y vacíos, la atención al detalle, el cabello perfecto, la quijada perfecta y la apariencia perfecta, todos estos aspectos son solamente una fachada para dar una apariencia al mundo de que es una persona exitosa, guapa y feliz, cuando realmente se trata de una persona perturbada que está buscando cómo lastimar a otras personas las 24 horas del día. Así es como luce un psicópata. Pero bueno, este personaje que te acabo de describir es un personaje ficticio que sale en la película de American Psycho, que por cierto actúa Christian Bale en esa película. Pero lo que muy pocas personas saben es que Christian Bale se inspiró en una persona de la vida real para poder interpretar este papel. Y esa persona es Tom Cruise. Una persona que tiene una risa o una sonrisa falsa, muchísima energía y movimientos robóticos. Como si se tratara de una persona que está actuando y evaluando cada movimiento para poder presentarse de cierta manera cuando en el fondo es otra. Solamente mira esta entrevista para que veas de lo que hablo. Porque la viste en Dead Calm, ¿verdad? Sí. Y pensaste, me gusta ella. Sí. Sí, pensé, era muy talentosa. Sí, es talentosa. Se supone que la nueva película es genial. Sí, ella es. Sí, extraordinaria en ella. Pero la entrevista que realmente sirvió como inspiración para Christian Bale para interpretar este papel fue esta entrevista que tuvo con Letterman, mientras cuenta con risa incontrolable cómo le quitó el oxígeno a otro hombre que era su copiloto cuando estaban volando a alturas extremadamente peligrosas. Una vez, estábamos volando a Colorado y yo estaba pilotando este avión en el que teníamos que usar oxígeno. Y los vientos eran mejores a una altitud más alta, así que subimos. Me di cuenta de que no podíamos quedarnos a esa altitud, con oxígeno. Tuve que descender porque no tenía suficiente oxígeno. Entonces, tenía un pasajero en la parte de atrás, así que averiguamos, ya sabes, el copiloto y yo, que si apagábamos el oxígeno al tipo de atrás, podríamos mantenernos a esta altitud. Así que, ya sabes, no era peligroso ni nada. Dime qué pasó cuando le apagaste el oxígeno. Él se cayó. Estaba muy callado. Él se cayó. Durmió todo el camino. Sí. Wow. Eso, porque, ya sabes, él es el tipo de persona que querías que durmiera todo el camino, ya sabes. Pero honestamente, viéndolo desde otra perspectiva, ¿no es eso intento de homicidio? Simplemente le apagas el oxígeno a un tipo. Tienes suerte de no estar cumpliendo condena, por el amor de Dios. Él se despertó. Sí, se despertó, ¿sabes? Cuando estábamos aterrizando en el descenso, él fue. Letterman no se ve que se lo esté tomando con tanto humor como se lo está tomando Tom Cruise. Y es que ten en cuenta que está contando cómo casi le quita la vida a otro hombre mientras no para de reírse. Mientras su compañero se terminó desmayando por la falta de oxígeno que le llegó al cerebro, Tom Cruise empieza a reír muchísimo de lo confundido que estaba cuando logró recuperar la conciencia. Ten en cuenta que esta es la razón principal por la que un piloto puede perder la vida, por falta de oxígeno al cerebro. Muchas personas al ver este clip salieron a defender a Tom Cruise, diciendo que al final solamente se trata de humor negro. Al final el piloto salió bien, nadie salió herido y al final queda en cada quien qué cosas le da risa o no le da risa. Pero tal vez Christian Bale sabía algo más allá que solamente lo que pasó en esa entrevista. Y es que si bien todos conocemos a Tom Cruise por ser un actor exitoso y por las películas de Misión Imposible como algunas otras, hay algo verdaderamente oscuro o siniestro en su vida personal. Y es que si bien es un actor exitoso, el mismo Tom Cruise ha dicho que ha conseguido todo éxito gracias a la cienciología. La cienciología, cito, es una religión que se basa en la explotación o en la labor de otras personas, diciendo que cuando tú te unes, firmas un contrato de 1,000 millones de horas de trabajo. Mucha gente interpreta esto como que estás vendiendo tu alma a esta religión. Además, se cree que hay un campo de tortura llamado el hoyo, que también está relacionado con la cienciología y muchas otras cosas turbias y raras más. Tom Cruise es tan devoto a esta religión que se dice que abandonó a su hija, que actualmente tiene más de 18 años, cuando tenía solamente 7 años y nunca la volvió a ver de nuevo para dedicarse por completo a esta religión. Hoy vamos a analizar la trayectoria de Tom Cruise y por qué es tan leal y tan devoto a esta religión no tan conocida llamada cienciología. Tom Cruise tuvo una infancia bastante abusiva, en donde él mismo ha dicho que su papá era el mercader del caos, en donde básicamente dice que su papá era una persona cobarde y bully que
abusaba de él. En otras entrevistas ha dicho que no confiaba en él, que era una persona a la que tenías que estar cuidado cuando estuvieras alrededor de él y que simplemente algo estaba mal con su papá. Te podrás imaginar que para un niño no confiar en su propio papá crea una situación de caos en donde no sientes que tienes un propósito en la vida y te sientes bastante perdido. Además de eso, Tom fue diagnosticado con dislexia a los 7 años, por lo que le costó más trabajo atender a cosas de la escuela, leer, aprender y lo hacía sentirse un poco diferente al resto. Su papá no tenía un trabajo estable, por lo que al no tener ingresos estables se la pasaban mudándose de una ciudad a otra. Primero estaban viviendo en Nueva York, después en otra ciudad, finalmente vivieron en Canadá, en donde Tom Cruise estaba pasando por el 3er grado de primaria. Cuando estaban en 6º grado, los papás de Tom se divorciaron, por lo que su mamá se lo llevó a él junto con su hermana a vivir a Kentucky. Y ahí fue cuando conoció a un amigo que fue muy especial para él. Ten en cuenta que para esta edad Tom Cruise lo que quería ser era un sacerdote católico. Él tenía una devoción muy fuerte por el catolicismo, por la iglesia y por la vida de los curas. Cuando él veía cómo vivían los curas y el estilo de vida que tenían, a él empezó a atraer mucho, así que por eso empezó a perseguir la carrera para poder ser un cura en la vida. Aunque eran buenos niños, algo cambió la historia de Tom, y es que hubo una vez en donde le encontraron llevando de contrabando alcohol y emborrachándose junto con sus amigos en el bosque, lo cual hizo que le mandaran una carta a su mamá diciéndole que como tal no estaban expulsados, pero que preferían que no regresara a la escuela. Así que tomaron el consejo y se mudaron a Cincinnati para inscribirlo en otra escuela. En esta escuela había un padre importante para la vida de Tom que se llama Rich Snyder, que de hecho en un discurso que dio después hablando sobre la trayectoria de Tom Cruise, dijo que desde que llegó se mostró muy interesado por la vida en la iglesia y que simplemente era una persona con una lealtad y una devoción muy grande por la religión. Al final, el tiempo que estuvieron en Cincinnati no duró mucho, ya que poco tiempo después se mudaron a Glen Ridge en New Jersey. Finalmente pudo acabar la escuela ahí y fue cuando decidió que la actuación era lo que quería perseguir en su vida. Empezó un año de audiciones, metiéndose en diferentes papeles no muy importantes, hasta que al final logró tener un papel pequeño pero bastante importante para él en una película que se llamaba Endless Love. Tom empezó a llamar muchísimo la atención en esta película, no solamente porque tenía una bonita cara, sino que también su físico ya estaba bastante marcado, lo cual hacía que se diferenciara muchísimo entre sus compañeros, lo cual lo llevó a conseguir el siguiente rol en una película llamada Taps. Como recientemente se estaba metiendo en el mundo de las películas, era una persona bastante obsesiva y se empezó a obsesionar, valga la redundancia, por entender cualquier aspecto que hubiera sobre las películas en todo el mundo. La primera película en la que realmente participé fue Taps. Fui a cada departamento y estudié cada parte de la película. Fui al departamento de cámara, estudié lentes, iluminación. Sabes, estaba trabajando con un gran director de fotografía, Oren Roisman. Estudié lo que hacen los productores, los guionistas, el vestuario, lo que hace el departamento de acrobacias con los props, el sonido. Estudié cada aspecto del cine. Tom era una persona extremadamente obsesiva y extremadamente perfeccionista, por lo cual muchos productores y muchos directores de película empezaron a querer trabajar con él, hasta que al final consiguió su primer rol principal en una película llamada Risky Business. Esta es una película principalmente dirigida para los jóvenes de los 80s, y aunque no es una película icónica por tener efectos especiales o actuaciones impresionantes, sí se convirtió en una película icónica en el sentido de que representó mucho cómo era la vida y cómo vivían muchísimas personas jóvenes en esta década. Es por eso que esta película logró recaudar $63 millones, lo cual para la época era muchísimo, y para el presupuesto y lo que se esperaba de esa película también fue muchísimo. La gente ya empezó a amar a Tom Cruise y él empezó a amar que la gente lo amara también, además de que ya se decía que era una persona extremadamente madura. Para que entiendas a qué me refiero, ve esta entrevista en donde Tom Cruise solamente tenía 19 años. ¿Qué hacen los directores? ¿Cómo que dirigen? ¿Trabajan mucho contigo o te dan bastante libertad? Sí, me dejan solo. Eso es, quiero decir, un director. Un buen director escuchará, ya sabes, y confiará en sus artistas después de seleccionarlos. He tenido suerte. Realmente he tenido mucho espacio con los directores con los que he trabajado. A la gente le empezó a llamar la atención cómo podía cambiar de humor y a la vez cómo podía transmitir tantas emociones. Por una parte te podía ver directo a los ojos, lo cual transmite mucha intensidad, después reírse con mucha intensidad y después una vez más estar tranquilo hablando con una voz baja. A la gente simplemente le llamó la atención todo eso. Su carrera empezó a avanzar hasta el año 1996, donde finalmente conseguiría un rol que iba a marcar los siguientes 40 años de su carrera: Top Gun.
Además, un poco después de eso fue cuando ya se empezó a meter en lo de la cienciología. En los años 90, Estados Unidos estaba invirtiendo muchísimo dinero en propaganda para incentivar a jóvenes a que fueran al ejército. Ten en cuenta que en ese entonces las películas de guerra estaban a todo lo que daban. Fue cuando G.I. Joe salió, figuras de acción, los típicos soldaditos verdes que salen en Toy Story, y simplemente había un montón de propaganda por todos lados para inducir a los jóvenes a que se quisieran alistar al ejército. Y es ahí donde el director de Top Gun vio una oportunidad grande para hacer una película, y en vez de enfocarla en los soldados, enfocarla en los pilotos de jet, que eran personas de élite en el ejército de Estados Unidos. Y lo que mucha gente no sabe es que al principio Tom Cruise ni siquiera quería estar en la película. Fuimos rechazados por Tom Cruise una y otra vez, pero arreglamos con los Blue Angels allá por, creo, el 85 para llevarlo en un jet. Y él bajó, tuvo un gran paseo, fue a un teléfono público, me llamó y dijo, Jerry, estoy dentro. El papel de Tom Cruise en esta película era ser el piloto carismático, héroe y soldado que salvaba al mundo. Y la verdad es que funcionó bastante bien, convirtiendo esta película de las más exitosas de la historia, recaudando $357 millones, que recuerda que es en los 90s, no es lo mismo que el dinero de hoy en día. Tom Cruise se convirtió en una estrella de la cultura popular. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero los lentes de aviador, que de hecho son los que tengo aquí mismo, se popularizaron gracias a que Tom Cruise los usó en esa película, y en los 90 se pusieron de super moda. También se convirtió en un año en el que muchísimas personas se alistaron al ejército, y bueno, básicamente esto fue lo que ya lo consolidó como una estrella de Hollywood a todo lo que da. Pero lo que mucha gente no sabe es que detrás de cámaras Tom Cruise estaba sufriendo en esta época. Él mismo dijo que cuando tenía 22 años y estaba grabando Top Gun, se le presentó la oportunidad de convertirse en un piloto, y dijo, esta es la edad y este es el momento para hacerlo. Así que empezó a tomar algunas lecciones y empezó a convertirse en un piloto, pero al mismo tiempo le estaba costando mucho trabajo lidiar con todo lo que estaba haciendo. Dice que terminaba de leer una página del guión o de las lecciones que estuviera tomando y que no recordaba nada de lo que acababa de leer, y eso hacía que se empezara a sentir ansioso, nervioso, estresado, deprimido y que se sentía tonto. Él se graduó de prepa en 1980, pero dice que ni siquiera fue su graduación porque se sentía un tonto. Básicamente él sabía que quería aprender y era algo que le gustaba, pero la forma en la que él aprendía no iba con el sistema educativo de ese entonces se sentía como que estaba fuera de lugar. Y esto que te estoy diciendo es muy importante, porque en 1986 es cuando Tom Cruise se mete en la cienciología. Lo que más le llamó la atención de la cienciología es que el fundador de esta religión, que se llama L. Ron Hubbard, justamente se enfocó desde 1960 en una tendencia que estaba notando en que las personas les estaba costando trabajo aprender. Así que fundó un sistema de 3 pasos en el que podía hacer que las personas pudieran aprender mejor. Obviamente esto es algo que a Tom Cruise le llamó muchísimo la atención porque sabía que el sistema educativo le había fallado. Estos 3 puntos de los que él habla les llama 3 barreras por las cuales las personas no pueden aprender. La primera es falta de masa o falta de material. Esto se refiere a que no puedes aprender a volar un avión sin ver imágenes de un avión o por lo menos sentarte en el avión para poderlo aprender. No puedes solamente leer palabras y ya aprender a volar un avión. Entonces la primera barrera es que te falte el material visual para poder aprender. El segundo es que te falten los pasos para poder aprender algo. Es decir, que quieras aprender algo muy avanzado sin siquiera conocer o entender pasos anteriores que tuviste que haber aprendido para poder llegar a ese punto. Y el tercero es malentender palabras, lo cual siempre lleva a que las personas sean estúpidas. Tom Cruise dijo que cuando se empezó a enfocar en esos 3 problemas, todo empezó a tener sentido. Empezó a notar que cuando no aprendía algo era porque estaba cayendo en una de estas 3 categorías. O le faltaba la ayuda visual, o estaba tratando de hacer algo más avanzado, o simplemente no estaba entendiendo las palabras. Tom Cruise agradece a la cienciología por haberle ayudado a superar todos estos problemas que él atribuía a su ineptitud o su falta de capacidad para aprender. Pero aquí es donde empieza a ponerse todo más interesante, y es que resulta que su mejor amigo y por el cual entró a la cienciología se convirtió en el jefe de la religión. Es como si se llevara con el papa, pero de la cienciología, y es aquí donde la gente empezó a cuestionar su verdadero legado y su verdadero mérito para conseguir todas las cosas que ha conseguido en la vida. La cienciología es una religión que para muchos es considerado un culto, y esta religión fue fundada por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard. Esta es una persona que, además de haber conseguido un puesto muy alto en el ejército de Estados Unidos, en la marina, también se le consideraba un héroe por haber destruido un submarino enemigo en la Segunda Guerra Mundial, y también le dieron la medalla morada, una de las medallas con más honor que puedes conseguir en el ejército de Estados Unidos. Esto porque consiguió lesiones mientras estaba luchando en la Segunda Guerra Mundial. L. Ron Hubbard tuvo bastantes problemas estando en el ejército.
Tuvo una infección en los huesos, lo cual hizo que tuviera que caminar con un bastón el resto de su vida, además de que tenía una visión de 20 de 100, lo cual hacía que no pudiera distinguir expresiones faciales a menos de 1 metro de distancia, además de que prácticamente no podía ver ni distinguir ningún tipo de señal en la calle, por lo cual se puede decir que tuvo muchas dificultades en su vida. Pero aquí es donde se empieza a poner interesante, y es que los documentos oficiales de la Marina de Estados Unidos prácticamente no corroboran nada de lo que te acabo de decir. Dicen que no consiguió el rango de teniente, el cual él decía tener, nunca consiguió la medalla morada, y también se dice que las lesiones que tenía se debían a que se torció el tobillo y por eso tenía que usar un bastón, y que la ceguera había sido por exposición alta en el sol, no por ninguna de las otras cosas que habían dicho. También investigaron su historia sobre haber hundido un submarino, y cuando lo investigaron no encontraron restos ni nada que evidenciara que realmente había un submarino en donde él dijo que lo había hundido. Así que a día de hoy, al no haber evidencia, no sabemos realmente qué fue lo que pasó con él en el ejército. Puede que sea verdad, puede que no, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que fue un escritor bastante exitoso. De hecho, tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de libros publicados por una sola persona, con un total de 1084 totales. Battlefield Earth, To the Stars, When Shadows Fall, Typewriter in the Sky, son solamente algunos de las tantas obras de mundos alternos y de fantasía que Hubbard escribió durante su legado. El único problema es que, ¿recuerdas la frase de prefiero calidad antes que cantidad? Pues básicamente con él era al revés, porque si bien sacó muchísimas obras y era una persona muy rápida para poder sacar obras, realmente nunca pudo vivir de sus propias obras. Y es aquí donde nos lleva a algo muy interesante, y es que él mismo dijo que ganar solamente unos centavos por sus obras no era una forma de ganarse la vida, pero que si realmente quieres ganar $1 millón, la mejor manera es crear tu propia religión. Si esta frase que él dijo es real, creo que no es muy loco pensar que la persona que tiene el récord Guinness por mayor cantidad de obras de ciencia ficción en el mundo se puede inventar una religión. Además, convencer a otras personas de que terminen creyendo en ella. L. Ron Hubbard empezó a pedirle a la Asociación de Veteranos de Estados Unidos que le pudieran subir el sueldo o la manutención que tenía para poder pagar su renta. Mientras tanto, estuvo trabajando en su nueva obra llamada Dianetics, la ciencia moderna de la salud mental. Esta obra es muy importante que la mencionemos porque es considerada uno de los pilares de la cienciología, incluso hoy, 75 años después de haber sido escrita. Hoy en día se habla muchísimo de la salud mental y la paz mental, pero ten en cuenta que esto era en los años 50 y en esa época no se hablaba mucho de esto o sobre mantener una actitud o una mentalidad positiva ante la adversidad. Es por eso que fue muy sorprendente que en ese entonces se vendiera muchísimo. De hecho, vendió más de 150,000 copias, convirtiéndolo en su primer $1 millón. En ese entonces, Dianetics fue una obra bastante polémica, ya que científicos y farmacéuticas de ese entonces lo criticaron muchísimo, diciendo que no tenía las facultades para poder hablar de todos estos temas, además de que no había evidencia empírica para poder presentar todas esas soluciones. Entonces, lo que él hizo fue sacar la tarjeta de la conspiración y empezó a decir que tanto los científicos como los psicólogos y las farmacéuticas de la época no querían aceptar que Dianetics era la solución a muchísimos problemas de salud mental porque iban a perder miles de millones de dólares. Así que Hubbard lo que hizo fue convertir esto en un sistema de creencias que cada vez hacía más fuerte hasta que al final se terminó fundando la cienciología en 1983. Hubbard no acabó la carrera y no tenía ningún tipo de certificación para hablar de este tipo de temas, pero a pesar de eso, Hubbard decía que su forma de usar la cabeza y su forma de usar la mente lo curó de cosas como por ejemplo úlceras, ceguera, artritis e incluso la gripe común. ¿Y cómo logró todo esto? Pues con Dianetics, el libro que te acabo de mencionar. Básicamente lo que hace Hubbard es dividir la mente en dos partes. Está la parte consciente, que es la parte analítica, y también está la parte inconsciente, que es la parte reactiva. Básicamente él se basó en la misma teoría de la mente inconsciente de Freud, en donde dice que memorias reprimidas o cosas inconscientes pueden tallar las inseguridades o seguridades que puedas tener en la vida, así como muchos aspectos de nuestra vida. Pues bueno, Hubbard interpretó todo esto y dijo que las consecuencias mentales o físicas que podemos tener en nuestra cabeza son una especie de recuerdos llamados engramas. Así que mientras que Dianetics, el libro, se enfocaba en mejorar la mentalidad de las personas, la cienciología ya lo llevó a un paso muy fuerte, introduciendo a un ser llamado Tetan.
Tetan es considerado un espíritu inmortal que vive dentro de cada persona. Hubbard lo que cree es que cada persona, incluida tú que estás viendo este video, realmente eres un Tetan, pero que está limitado por el cuerpo en el que vivimos, además de un montón de malas experiencias que nos limitan en el potencial realmente que tenemos en la cabeza. Y estos malos pensamientos o malas memorias que nos bloquean el potencial son los que te acabo de decir que se llaman engrams. Que por cierto, cabe mencionar que estas malas experiencias o malos pensamientos se pueden acumular durante varias vidas pasadas. Y es por eso que aquí es donde nace la cienciología. Y es que la cienciología es esta religión que te promete liberar a tu Tetan de todo el potencial que tiene, liberándote de todas estas prisiones mentales que podemos tener en nuestro propio cuerpo. O sea, básicamente con todo lo que te acabo de decir, la cienciología es la religión que libera al Tetan de los engramas para poder llegar a tu máximo potencial. Y sí, si todo esto te parece sacado de una película de ciencia ficción, punto número 1, recordemos que esta persona se dedicaba a hacer cosas de ciencia ficción. Y punto número 2, ten en cuenta que muchas series de ciencia ficción se basan también en esta religión para poder crear sus narrativas. Así que bueno, ¿cuál es el objetivo de la cienciología? Básicamente llegar a estar limpio o claro, porque básicamente todo esto es un proceso para poder liberar tu alma y tu cuerpo de todos estos engramas. Y una vez que alguien ya llega a estar limpio, entonces ya puede trascender a una conciencia espiritual superior a la de las demás personas para poder llegar a límites inimaginables. Y a este punto se le llama el Tetan operador o el Operating Tetan. Hay toda una lista de niveles de desbloqueos del Tetan que incluso te estoy poniendo en esta tabla, en donde mientras más vayas subiendo en esta tabla, más control vas teniendo sobre ti, sobre tu vida y sobre las cosas que pasan alrededor. Las personas que practican esta religión creen que pueden llegar a tener telepatía, exteriorización, que es la habilidad de poder separarte de tu cuerpo con completa conciencia, telequinesis, que es la habilidad de poder mover objetos con la mente. Entonces básicamente, mientras todas las religiones buscan que tengas devoción y que creas en un ser superior, prácticamente la cienciología hace lo opuesto, en donde creen que ellos son dioses o que por lo menos cada persona puede aspirar a convertirse en uno. Así que volviendo al caso de Tom Cruise, ten en cuenta que es una persona que ha conseguido cosas que muy pocas personas. Ha manejado autos de Fórmula 1 que muy pocas personas son capaces de hacerlo, piloteado jets de guerra, ha subido el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, sin ningún tipo de arnés ni nada. Así que es claro decir que Tom Cruise cree que buscar esta claridad es la que le ha hecho capaz de convertirse en esta persona que es capaz de hacer todo. Pero bueno, seguramente te estás preguntando cómo alguien puede conseguir esta claridad. Pues bueno, déjame decirte que no es nada fácil, además de que cuesta muchísimo dinero. Pues bueno, básicamente tienes que pagar a una persona para que te ayude a encontrar los engramas que te están manteniendo abajo. Recuerda que te dije que estos engramas pueden estar incluso de vidas pasadas, entonces lo que hacen es que te ponen una máquina que detecta cuánta energía electromagnética tienes en la piel, que esto puede ayudarte a saber cuánta resistencia tienes para poder sacar todos estos engramas, que básicamente son los que te mantienen con una mentalidad pobre o teniendo una vida no tan exitosa. Estas personas usan esta máquina para poder encontrar qué tanta resistencia tienen las personas y poder ir midiendo el progreso entre cómo están liberando toda esta mala energía que tienen pues encapsulada dentro de ellos mismos. Cuando llegues a estas sesiones, lo que te van a pedir es que detengas 2 cilindros de metal con esta máquina que se llama medidor E, que lo que hace es lanzar pequeños pulsos electromagnéticos y van a medir cómo los recibe tu cuerpo. Con esto lo que buscan o lo que creen es que pueden entender un poco cuál es el estado de la mente, y no solamente de la mente sino del estado espiritual que tiene la persona que está deteniendo estos cilindros. La persona que está instruyéndote va a usar esta información para poderte hacer preguntas, y esto dicen que son sesiones muy intensas porque estas preguntas están diseñadas para poder encontrar los secretos más oscuros que tienes dentro de tu ser. Cuando investigas cómo están hechas estas preguntas, mucha gente dice que básicamente es como un interrogatorio o una serie de preguntas bastante agresivas para poder encontrar información comprometedora de ti, ya sea para usarlo para la misma institución o la misma organización que te está haciendo las preguntas, o potencialmente para poderlo usar en tu contra en un futuro. Sí, aquí está solo como un auditor de Scientology cree que funciona. Está sosteniendo las latas, hay una pequeña batería en ese metro que está enviando un él. Estás completando el circuito cuando levantas las latas, ¿verdad? Así que tienes algo pequeño funcionando ahí, y esa aguja responderá a tu movimiento físico, pero eso no es lo que queremos. Y voy a decir, ¿hay algo que me estás ocultando? Y lo que estoy buscando es, justo cuando digo, al final de mí, estoy buscando que la aguja se incline hacia la derecha. Así que te daré un muy buen ejemplo de esto. Así que,
Está sosteniendo las latas. Digo, ¿hay algo que me estás ocultando? Y obtengo una lectura instantánea. Y digo, ¿hay algo que me estás ocultando? Vas a decir, no lo creo. Y no veo la aguja como... No, no ves la aguja. Está bien. Y digo, bueno, ¿en qué pensaste cuando te hice la pregunta? Está bien, así que vas a decir, no sé en qué estaba pensando. Y luego yo diré algo como, echa un vistazo y te ayudaré aquí, intentaré guiarte. Está bien, así que estoy buscando obtener aproximadamente la misma lectura, mientras piensas en lo que sea. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso justo ahí? Sobre esta máquina hay muchas teorías. Hay personas que dicen que no sirve de nada. Bueno, a ver, sí sirve de algo. Literalmente sí mide corrientes eléctricas, así que pues técnicamente sí podría estar midiendo cómo tu cuerpo hace resistencia con estas ondas eléctricas que te están mandando. Pero hay personas que dicen que esto no tiene nada que ver o que no hay ningún tipo de evidencia científica que demuestre cómo esta máquina tiene algo que ver con tu estado de mente o tu estado espiritual. Así que más bien se trata de una especie de hipnosis, o tal vez es una máquina diseñada para hacerte creer que algo está causando un efecto en ti y que al final entres con más disposición a las preguntas. La verdad, no hay mucha información sobre eso. Solo quiero una respuesta a la pregunta. ¿Está bien? Y puedo ir a la memoria. Sí, y puedes darme cualquier respuesta que quieras. No hay manera de que yo sepa si me estás dando la respuesta correcta, pero quiero que me des algo. Sí. Si dices que no puedes darme nada, voy a seguir usando el metro hasta que me des algo. Sí. Está bien, entonces digamos que me das algo. Voy a obtener todos los detalles sobre eso, y hasta, como tiempo, lugar, forma y evento, quiero saber todo lo que pasó. Quiero saber todos los detalles. Y por cierto, estoy escribiendo todo esto, así que estoy tomando notas de todo lo que me estás diciendo que es algo malo que hiciste, y que no me has contado, ¿de acuerdo? Así que estoy tomando notas. Cuando me representas que me has contado todo lo que hay que contar, estoy buscando que la aguja haga un movimiento suave de ida y vuelta así. Y la cienciología llama a eso una aguja flotante. Eso significa que en el mundo de la cienciología hemos terminado con eso. Entonces estas sesiones entran como en una especie de área gris en donde en parte sí te ayuda, pero en parte también es un poco estafa. Porque por una parte sí te están diciendo y te están ayudando a encontrar traumas pasados y cosas negativas que te tienen dentro de ti que tal vez no te ayudan a avanzar en la vida, así como también ayudarte a cómo combatir estos malos pensamientos para poder ser una persona más positiva, lo cual pues está muy bien. Pero por otro lado, solamente te mantienen ahí diciéndote todas estas cosas, pero sin realmente mostrarte un camino o una solución real para dejar de tener ese tipo de cosas negativas en ti, mientras que al mismo tiempo sigues pagando por más sesiones y sigue siendo una especie de ciclo infinito. Que por cierto, ahorita vamos a hablar un poco más del aspecto económico. Ten en cuenta que mientras Tom Cruise estaba empezando con todo esto de la cienciología, él no hablaba mucho públicamente sobre ello. Era una época en donde Tom Cruise estaba en película exitosa tras exitosa tras exitosa. Película en la que él estuviera, película que generaba millones de dólares. Pero todavía no decía tanto públicamente que estaba en todo esto de la cienciología. En el año 1988, Tom Cruise fue considerada la persona que más dinero ganaba en Hollywood. Y considera que a día de hoy está en el 6º puesto del actor que más dinero ha generado, generando más de 12,000 millones de dólares. Era una persona que era como el hombre perfecto. No solamente estaba guapo, era exitoso, a la gente le gustaba trabajar con él en el set, ya que era una persona honesta, respetuosa y muy entregada. Prácticamente tenía todo perfecto, pero al mismo tiempo era una persona extremadamente misteriosa. Tienes una de las mejores reputaciones en Hollywood. Quiero decir, todos los que te entrevistan dicen, sin duda, que eres educado y generoso. Pero te he entrevistado muchas veces y no dejas que la gente se acerque mucho. ¿Por qué? Creo que te estoy dejando bastante cerca, Lisa. ¿O sientes que guardas algo o proteges algo? Sí, quiero decir, tú sabes, sabes, estoy haciendo esto, ya sabes, para ayudar a promocionar las películas. Quiero decir, realmente no me guardo tanto cuando me preguntas algo, pero quiero decir, hay ciertas cosas, ya sabes, que no quiero hablar. Y ciertas cosas que realmente no son importantes, ya sabes, no son importantes para que la gente las escuche y realmente ni siquiera creo que quieran. Tom, déjame intentar entender la iglesia de la cienciología. ¿Es algo que te alimenta espiritualmente o es una técnica que solo ayuda a tu mente? ¿Es una religión? Sí, quiero decir, por definición, es una religión. ¿Y lo es para ti? ¿Te ayuda de manera espiritual? Sí, pero la cosa es que no se trata de que te alimenten con algo. No es alguien diciéndote cómo vivir tu vida. No es alguien
alimentándote con lo que es real para ellos. Es lo que es real para ti. Es una autoexploración. ¿Te molesta que se considere tan controvertido, que se considere un culto, que haya sido investigado? No te estoy diciendo nada que no sepas. No, no me molesta. Para mí no me importa. No me afecta en absoluto eso. Y no me importa. Lo que cualquiera piense o lo que no sepan es... Yo sé lo que sé. Era una persona que no hablaba con muchos detalles sobre cómo funcionaba la iglesia y Hubbard murió en el año 86, por lo cual en el año 87 su amigo, que se llamaba Dave, se convirtió en el nuevo jefe o, te digo, como si fuera el papa, pero de esta religión. A las 2000 horas, el viernes, 24 de enero del año 36 después de Cristo, L. Ron Hubbard descartó el cuerpo que había utilizado en esta vida durante 74 años, 10 meses y 11 días. El cuerpo que había utilizado para facilitar su existencia en este universo Mest había dejado de ser útil y, de hecho, se había convertido en un impedimento para el trabajo que ahora debe realizar fuera de sus confines. En 1993, la cienciología fue oficialmente reconocida como una religión en Estados Unidos, lo cual fue muy polémico, pero a la vez fue algo que legitimizó muchísimo esta religión. Y es que ten en cuenta que años antes la gente no quería reconocer esta religión como una religión legítima por las prácticas que tenían económicas y porque te digo que el aspecto económico es muy importante, ahorita vamos a hablar de eso, pero lo que hacía la cienciología fue contraatacar con un montón de demandas y metiendo presión a agentes del gobierno de Estados Unidos para que al final la terminaran reconociendo como una religión legítima. Y es por eso que mucha gente piensa que lo que realmente hicieron fue presionar a personas dentro del gobierno de Estados Unidos para que la terminaran dando ese título de religión oficial, pero que realmente no debería de estar entre la lista de otras religiones que sí buscan ser una religión. Y algo que ahorita vas a aprender más a fondo, pero que ya viste, es que los cienciólogos hacen prácticas muy fuertes para poder conseguir información muy útil sobre las personas que quieren conseguir información. Se dice que presionan no solamente económica, sino con otras prácticas a personas para conseguir información que pueda servir a la organización como tal o a ciertos individuos. Pero al final todo esto son conspiraciones, nada oficial. También se dice que han usado esta información para poder chantajear a personas altas del gobierno de Estados Unidos para poder ser una organización que no tiene que pagar impuestos. Lo que buscaron fue convertir a la cienciología en una organización sin ánimos de lucro. Al ser una organización sin ánimos de lucro en Estados Unidos, eso hace que estés exento de pagar impuestos como el impuesto federal o el impuesto sobre la renta, lo cual te permite acumular grandes cantidades de dinero sin tener que preocuparte porque los impuestos empiecen a comer esa cantidad de dinero. Y al final les ha funcionado, y es que se dice que la cienciología ha podido recaudar entre 1,000 y 3,000 millones de dólares. Pero, ¿cómo han conseguido este dinero? Bueno, primero que nada, recuerda que en Estados Unidos y, bueno, en muchas partes del mundo es muy común donar dinero a ciertas religiones o a ciertas iglesias. Además, ten en cuenta que la cienciología ha hecho un buen trabajo en reclutar a personas con muchísimo poder adquisitivo, empresarios exitosos, estrellas de Hollywood, deportistas y muchas personas exitosas. Así que es bastante seguro pensar que estas personas seguro están donando millones de dólares a la cienciología. Pero eso no es todo. ¿Recuerdas que te había dicho que las sesiones en donde te ponen la máquina y te hacen preguntas eran caras? Pues bueno, es que depende del rango en el que estés. También recuerdas que te enseñé una tabla donde se veían varios rangos. Pues bueno, esa tabla enseña el nivel de OT. El OT significa el Operating Tetan, que fue lo que te dije hace rato, por eso lo dije en inglés para que lo recordaras, porque hay diferentes niveles del OT en el que estés. Mientras más alto, obviamente es más complicado llegar. Pero recuerda que al final todo esto del nivel de OT es para poder llegar a la claridad, que es lo que te libera de, bueno, todo lo que te había platicado hace rato, de hasta poder mover cosas con la mente. Pero lo que no saben muchas personas es que llegar a estos niveles tiene literalmente un costo monetario. El costo de esto va a poder variar de persona a persona y dependiendo de las necesidades que tenga, pero se cree que para poder llegar a la claridad le va a costar a una persona normal como tú o como yo entre 100,000 y 500,000 dólares. Termina un curso o una acción de auditoría y no se te permite terminarlo hasta que escribas una historia de éxito sobre lo grandioso que fue y cómo cambió tu vida y cómo querías que otras personas lo tuvieran. Ahora, si estás como de realmente no lo siento, nosotros decimos no. Vamos a tener que volver y ver qué está mal con tu último nivel. Y eso te cuesta más dinero. Súbete a la máquina de lobotomía amigo mío.
Las palizas continuarán hasta que mejore la moral, pero llegas al punto en que literalmente te cuesta más dinero. Decir que esa cosa no te dio exactamente lo que esperabas, así que estás entrenado para mentirte a ti mismo. Eso es una locura. Solo para ahorrar dinero, y luego te levantas y le mientes a todos los demás, para que ellos también lo hagan. También puedes dejar dinero en la cienciología como si fuera una especie de banco para poder pagar sesiones en tu siguiente vida. Son buenas personas y están siendo defraudadas de sus ahorros de toda la vida. Quiero decir, cuesta fácilmente $250,000 ser asignado. ¿Cómo hacen estas personas que no tienen mucho dinero? ¿Cómo pueden permitírselo? Ese es el asunto. Es increíble. Demuestra la capacidad de alguien que tiene una creencia y una fe de que estás haciendo cosas asombrosas. Trabajan para pagar por su religión. Viven por debajo de sus posibilidades para pagar por su religión. Es imposible avanzar en esta religión si no vas subiendo de estos niveles de OT. Y a diferencia de otras religiones que sí te piden dinero de manera indirecta, esta es la única que sí te pide explícitamente dinero para poder avanzar dentro de la jerarquía interior de la iglesia. Es como si en la religión católica, para poder ser un sacerdote, un obispo, un cardenal o el papa, te fueran pidiendo cierta cantidad de dinero, y si no la pagas, no puedes avanzar al siguiente punto. Además, miembros del círculo cerrado de la cienciología obtienen muy poco a cambio de largas horas de trabajo, en donde no pueden tener hijos, tienen que estar totalmente devotos a trabajar para ellos, y en retorno van a poder conseguir $50 a la semana por estar trabajando largas horas para ellos. Aunque muchas personas aceptan esto, ya que al final terminan construyendo una vida que va alrededor de la cienciología, en donde no pueden sobrevivir o sienten que no pueden sobrevivir fuera de ese círculo. La SEA Organización es la versión más dedicada, la marca más dedicada de los cienciólogos. Así que hay 3, como escalones de cienciólogos. Está el público, que simplemente vive vidas normales en el mundo real y paga para hacer cursos de cienciología y auditorías. Luego están los miembros del personal, que también viven en el mundo real, pero trabajan en contratos de 2 años y medio o 5 años en su organización local de cienciología, y luego, una vez que terminan su contrato, su deuda está pagada o lo que sea. Y luego están los miembros de la SEA Org. Estos son los que firman contratos de millones de años. No tienen vidas en el mundo exterior. No poseen propiedades. Viven en viviendas proporcionadas por la cienciología. Comen cienciólogo. Comen en cafeterías administradas por la cienciología. Ellos. ¿Hay un contrato real que diga 1.000 millones de años? Es simbólico, pero sí. Está bien. O sea, no es un contrato legalmente exigible. La organización C, que es como se le llama a la empresa original de la cienciología, opera 3 barcos que se llaman el Diana, el Athena y el Apolo. Estos nombres son importantes porque, según Hubbard, tanto la Tierra como la galaxia ha sido gobernada por la Federación Galáctica a manos de una persona llamada, de un alien llamado Xenu. Xenu, al convertirse en un tirano, al final fue echado por los oficiales leales, de los cuales los 3 son los nombres de estos barcos que te acabo de mencionar. Y es por eso, ¿recuerdas que al principio te había dicho que habían personas que se llaman un contrato de miles de millones de años? Bueno, esto es porque estas personas que son tan devotas para la religión están prometiendo cumplir con los labores de la cienciología, no solamente por esta vida, sino por varias vidas. Y estas personas que te acabo de decir que viven solamente de $50 son personas que prácticamente viven alrededor de la empresa de la cienciología. Son personas que se dedican a reclutar a personas para la cienciología, dando folletos en centros comerciales, personas que son contadores y ayudan a administrar el dinero de toda la cienciología. Son personas que tienen trabajos normales, pero que dedican su vida a la cienciología, básicamente comiendo, viviendo y durmiendo dentro de las instalaciones que ellos les dan, ya sean barcos, ya sean instituciones, ya sean edificios, pero solamente cobrando $50 a la semana. Y es que al final a ellos no les importa porque siguen viviendo adentro de esto. Al final esto no es algo tan raro, porque es lo mismo que hacen los católicos con los padres, en donde técnicamente no tienen un sueldo, pero viven dentro de las iglesias o viven en el Vaticano o como tú le llames. Solamente que aquí está el aspecto de la Confederación Galáctica y de Xenu, que era un tirano. Y estas personas no solamente son personas que trabajan y tienen una vida normal, sino que son prácticamente como soldados. Tienen una
una alimentación, un entrenamiento muy riguroso desde que son muy pequeños, y prácticamente las personas que firman este contrato son las personas que más devotas son a la cienciología. Por cierto, la organización que te acabo de mencionar se llama la Organización Océano o la Sea Org, y las personas que firman este contrato por 1.000 millones de años son las personas que trabajan para la Organización Océano o Sea Org. Una regla un poco curiosa de las personas que trabajan en esta organización es que si te asignan una tarea, hasta que no esté hecha no dejas de trabajar. Y estoy hablando de manera literal. Si te piden que entregues tantos folletos o te piden que barras un piso, si pasan las horas y al final ese piso no está terminado de barrer o esos folletos no han sido terminados de entregar, no vas a parar hasta que acabe, y esto se extiende a cualquier tipo de tarea que te encarguen en esta organización. En 1975, Sea Org pasó de ser una administración que estaba en el mar, en estos 3 barcos que te había dicho, a pasar ya a estar en la tierra, en donde para el año 2000 ya habían más de 5.000 miembros que trabajaban en esta organización. Te estoy hablando de 5.000 personas que trabajan por $50 a la semana y que han dicho que van a estar 1.000 millones de años trabajando para la organización. Estas personas hoy en día siguen trabajando para esta organización y trabajan en unas especies de iglesias, solamente que son iglesias de la cienciología, que están por todo el mundo, desde California, pasando por Inglaterra, Australia y pues en todo el mundo, como cualquier otra religión. Actualmente también hay personas que siguen trabajando en estos barcos, que la empresa se llama Free Winds, y las personas de la cienciología dicen que es esta religión que muchísimas personas quieren entrar y que tienen millones de seguidores en todo el mundo. Mientras que hay otras personas que dicen que la mayoría de estos edificios están vacíos, la mayoría de los barcos no tienen a muchas personas trabajando en ello, y que al final el número realista de personas que están en la cienciología ha de rondar los 40.000 personas, pero no son las millones de personas que ellos dicen tener. Hay personas que han salido de la cienciología diciendo que más bien se sentían atrapadas en un culto en el que no podían salir, como por ejemplo el caso de Leah Remini, que se ha dedicado su vida a hablar sobre la cienciología porque ella era parte de la cienciología y logró escapar de esto, que dice que eran lugares en donde hay trabajos forzosos, hay personas que no te dejan salir, e incluso dice que hay un campo de tortura en donde personas que se han portado mal dentro de la cienciología y dentro de la organización son mandados ahí para que los castiguen de una manera ejemplar. Descríbelo para nosotros. Tenía rejas en las ventanas y la única entrada estaba vigilada por seguridad las 24 horas del día. El agujero básicamente era una especie de término coloquial que se había acuñado mucho antes de que yo llegara, y era donde realmente comías allí, dormías en el suelo, ya sabes, nunca salías excepto por un breve periodo para ir a ducharte y así. Cuando dices dormías allí en el suelo, ¿tenías catres o literas o algún tipo de camas? No, tú dormías te daban sacos de dormir. Dormías en el suelo en sacos de dormir. ¿Y cómo eran las condiciones en el suelo para dormir? Bueno, había hormigas. El lugar estaba infestado de hormigas, así que las hormigas se te subían. Y hubo un periodo de 2 semanas durante ese tiempo en el que toda la electricidad fue cortada por orden del señor Miscavige, y esto fue, por supuesto, en verano, en el desierto, así que la temperatura allí era de unos 106 grados. Porque no simplemente te fuiste y te alejaste del agujero. No era posible. Absolutamente no era físicamente posible. No podías pasar la seguridad. Las ventanas estaban rejadas. Desde el principio cuando entré, obviamente estaba tratando de averiguar, planeando cómo salir. ¿Estabas acostumbrada en tu vida a que te golpearan? ¿Era algo a lo que estabas acostumbrada? No, nunca. No. Y eras una mujer de 40 y tantos años con un trabajo muy, muy respetado. Todas estas acusaciones han sido negadas por la cienciología. Lo único que sí han aceptado que sí hacen es una cosa que se llama overboarding, que esto se remonta a los años 70, en donde las personas que se portaban mal o que iban en contra de la religión, que estaban en el barco, eran aventadas por la borda hacia el mar. Este overboarding a día de hoy dicen que tiene una versión más moderna, en donde lo que hacen es aventar a una persona a un lago congelado, bueno, no congelado de hielo, sino que esté muy frío, con ropa, para que al final tengan ese castigo ejemplar, pero que siempre lo hacen con
con supervisión y haciendo que todo sea seguro para que solamente quede en una mala experiencia y no en algo que realmente les afecte. La cienciología no es nada tolerante para las personas que critican activamente o que los atacan, y es que tienen una política de atacar al atacante, en donde son 4 pasos. El primer paso es encontrar quién es la persona que te está atacando. El segundo es investigar a la persona para encontrar delitos que hayan cometido, para al final llevarlos al cuarto paso, que es empezar a llevar toda la evidencia de las cosas malas que haya hecho esta persona para la prensa y efectivamente manchar su nombre o que tenga consecuencias que incluso acaben en la cárcel. Y básicamente lo que dicen es que tú puedes hablar de la cienciología, puedes cuestionarlos, puedes ser una persona razonable, pero en el momento en el que les empiezas a atacar o empiezas a inventar cosas sobre ellos lo que van a hacer es atacar de vuelta. Son inventadas. Incluso hay canales en YouTube dedicados exclusivamente a crear historias y a alzar la voz sobre exmiembros de la cienciología y cómo ellos eran personas abusivas o personas que tienen muchas cosas negativas que decir. Incluso en muchos de estos casos usan hasta familiares de estas personas para decir cosas negativas sobre ellos. Y tú podrás pensar que todo esto ya se empieza a ver como muy mal, pero ten en cuenta que esto es solamente la superficie, y para evitar que al rato haya un video mío diciendo que yo soy un exmiembro y que hice cosas malas, de una vez déjame decirte que la cienciología es lo mejor del mundo. Dios salve la cienciología, los quiero mucho todos los cienciólogos. Arriba la cienciología, viva. Y aunque bien este video no se trata de hablar de todas las cosas que tenga la cienciología, solamente he hecho este énfasis y toda esta explicación para recordarles que este es el sistema de creencias y esta es la religión que tiene Tom Cruise. Tom Cruise es la persona probablemente más exitosa de la cienciología a nivel internacional, y es una persona que no solamente dice ser parte de esta religión, sino que es una persona que la apoya demasiado. Por ejemplo, cada vez que abren una nueva iglesia, Tom Cruise va ahí a dar un discurso. Vaya, es una persona que activamente está trabajando con ellos. Voy a intentar hablaros en español. Así que tened paciencia conmigo. Paciencia. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale. Estoy... Estoy muy feliz de estar hoy con vosotros. Las Pero bueno, Tom Cruise siguió teniendo una carrera en Hollywood inimaginable. Empezó a salir en muchísimas películas, incluyendo Misión Imposible, en donde se destacó por ser una persona que no usa un doble de riesgo, sino que él hace todo. Aprendió a aventarse de paracaídas, se colgó de un avión, saltó con una motocicleta por un barranco, y después de eso consiguió todavía más películas, también para demostrar que no solamente es una persona que solo sabe hacer un tipo de películas. Salió en películas como The Last Samurai y Minority Report, en donde, vaya, son roles un poquito más extensos, y siguió teniendo éxito una tras otra vez. Pero bueno, mientras más popular se fue haciendo esta religión y mientras más popular se fue haciendo Tom Cruise también, obviamente fue víctima de muchas críticas y de muchas preguntas a lo largo de toda su vida. Además de que estaba casado con una mujer también famosa que tenía 2 hijos adoptados, y bueno, obviamente lo empezaron a atacar por todos lados con preguntas, cuestionamientos, y la verdad tiene mucho sentido porque vaya, es una persona que destaca mucho en su estilo de vida, así como en su fama. Somos personas privadas. Nosotros somos seres humanos. ¿Sabes? Somos seres humanos. Tenemos sentimientos y más importante que eso, ahora tenemos una familia. Tenemos hijos. Y creo que durante años nos dijeron, ya sabes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Sí, Y de repente, todos estos rumores y chismes, de repente empiezan a imprimirse en, ya sabes, revistas legítimas y, ya sabes, y envié cartas pidiendo una disculpa. No, no es cierto. Y luego empiezas a recibir cartas de vuelta donde dicen, ya sabes, simplemente dije, ¿sabes qué? Estoy furioso y no lo voy a soportar más. Y no está bien. Y si no van a ser responsables, yo los voy a hacer responsables.
La gente empezó a decir que Tom Cruise había sido manipulado por la cienciología para poderse divorciar. En los 90s, Tom Cruise estaba casado con una mujer que se llama Mimi, que de hecho fue una de las personas que lo ayudó a meterse en la cienciología. Pero años más tarde se dice que la influencia que tuvo la cienciología con él lo empujó a que se terminara casando con Nicole Kidman, en donde incluso lo ayudaron a distanciarse de Mimi para poderse divorciar y al final hacer todo un plan para que se terminara casando con Nicole Kidman, porque al parecer Nicole Kidman era una mejor pareja para él y que al final iba a servir más para la religión. Incluso hay personas que dicen haber sido asignadas a hablar con Mimi para poderla convencer de aceptar un acuerdo de divorcio con Tom Cruise para que se pudiera casar con Nicole Kidman, en donde dicen que eso es algo muy raro que le pidan a una persona y que seguramente no lo hubieran hecho si no se tratara de Tom Cruise al ser una persona pues tan importante. Y bueno, tú te podrás preguntar por qué hay un problema con que Mimi esté casado con Tom Cruise. Pues aquí es donde se pone interesante. Resulta que el papá de Mimi era una persona que se llevaba mucho con Hubbard, el fundador de la cienciología, y de hecho él fue de los primeros miembros de la cienciología, pero algo hizo que en los años 80 decidiera salirse de la religión. Las razones por las que él se salió de la cienciología no son públicas, pero sí se sabe que a raíz de que su papá se salió, la hija, Mimi, empezó a verse como una persona no tan aceptada por la cienciología y es por eso que empezaron a rechazarla. Tom Cruise y Nicole Kidman se conocieron durante la filmación de Days of Thunder en 1989 y para el año 1990 ya se habían casado, y ahí fue justamente cuando Tom Cruise empezó a meterse más de lleno y empezó a hablar cada vez más sobre la cienciología. Nicole Kidman fue una persona que se crió católica y no tenía mucho que ver con la cienciología, pero poco a poco se fue metiendo más hasta el punto en el que se le vio a ella participando en muchas auditorías y muchas conferencias de la cienciología. A pesar de que ella se empezó a meter cada vez en la cienciología, la relación entre Nicole Kidman y Tom Cruise empezó a poner un poquito tensa cuando Nicole empezó a notar que la influencia de la iglesia en Tom Cruise era muy fuerte, e incluso hubo un punto en el que Nicole no quería que sus hijos, que tenían 6 y 8 años en ese entonces, se acercaran a Tom Cruise. Hay una mujer que se llama Teresa Summers que crió a un hijo dentro de la cienciología y a un hijo fuera de la cienciología y dijo que hay diferencias muy grandes, como que por ejemplo incitan a los niños a no tomar medicinas tradicionales para poder tratar problemas normales como medicinas comunes y corrientes, así como que también les ponen a hacer trabajos físicos extremadamente fuertes. Además de que dice que los niños que están en la cienciología no les va tan bien como a otros niños dentro de la escuela. Para el año 2001, Nicole Kidman ya se había divorciado de Tom Cruise y de hecho se hizo muy popular esta foto en donde se le ve gritando y brincando de emoción de poder haberse librado finalmente de Tom Cruise. Y de hecho en ese mismo momento ella se salió de la cienciología. Lamentablemente sus hijos no, ya que la custodia de los dos niños siguen siendo de Tom y Tom los mantiene dentro de la cienciología. Hoy en día ya no se escucha mucho de la cienciología, pero ten en cuenta que para los inicios del año 2000 era una religión que estaba creciendo muchísimo en popularidad y por eso fue cuando más personas se dedicaron a hablar mal o para exponer lo que realmente ellos creían que era la cienciología. Y naturalmente, al ser Tom Cruise la persona más popular relacionada con esto, prácticamente la popularidad tanto de la religión y de las cosas malas de la religión como de Tom Cruise iban de la mano, como por ejemplo en este video. Gracias. Solo que no sé dónde estoy ahora mismo. ¿Sabes? Tienes que estar ahí para entender esta realidad. ¿Sabes cómo es eso? Esto es increíble. Esto es simplemente, nunca lo haré. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Es el mejor cumpleaños de todos, de todos, de todos, de todos. Quiero decir, de todo. O como por ejemplo cuando recibió esta medalla inventada por la cienciología y que dio su discurso. Estos son los tiempos. Ahora, gente. De acuerdo. Estos son los tiempos que todos recordaremos. ¿Estuviste ahí? Sí. ¿Quién sí está? Creo que sabes que estoy aquí para ti. Y me importa muchísimo. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres que limpie este lugar, Porque contamos contigo. Está bien, habitante H.
Pero hubo un video en específico que cambió la percepción de Tom Cruise y de la cienciología para siempre. Y es esta entrevista de 9 minutos en donde Tom Cruise sale hablando de la cienciología con la música de Misión Imposible de fondo, en donde dice muchas palabras pero al final como que no dice nada. Puedes ver la mirada en sus ojos, ya sabes, los que están haciendo. Ya sabes, y los espectadores que son los que dicen, bueno, es fácil para ti, ¿qué estoy haciendo? Y es solo, esa cosa es, he cancelado eso en mi área. ¿Verdad? Es como, hombre, o estás dentro o estás fuera. Es espectadorismo y es algo que, ¿qué es? No tenemos tiempo para eso ahora. Así que es nuestra responsabilidad. Educar. Crear la nueva realidad. ¿Sabes? Tenemos esa responsabilidad de decir, oye, así es como se debe hacer, porque lo hacemos de esta manera y la gente realmente está mejorando. Y hagámoslo. ¿Sabes? Realmente hagámoslo y tengamos suficiente amor, compasión y dureza para que lo vayas a hacer. Créeme cuando te digo que en esta entrevista de 9 minutos eso es todo lo que vas a ver. Es él diciendo cosas random que no tienen mucho sentido o frases que no tienen sentido una con otra. Es como si estuviera mal de la cabeza, pero no, porque sí está hablando muy elocuentemente. Es un video que ha sido bastante criticado y también analizado en las últimas décadas. Y es que este video le hizo muy mala publicidad a la cienciología, porque pasó de ser esta religión misteriosa y cool donde personas exitosas están ahí pero no saben lo que hacen, a prácticamente volverla un meme o algo de lo que la gente se burlaría, porque hizo que perdiera mucha seriedad al ver el estado en el que Tom Cruise estaba mientras hablaba de ella. Incluso salió en capítulos como en South Park haciendo burlas sobre la misma religión. Este capítulo no le gustó nada a las personas de la cienciología, aunque realmente solamente describía literalmente lo que creen las personas de la cienciología, simplemente no les gustó. Y es por eso que movieron sus influencias para poder encontrar cosas que fueran en contra de los creadores y de los directores de este capítulo. Aunque al final no pudieron encontrar nada, pero lo intentaron. Cuando hablas de la cienciología, tú estás acostumbrado a la respuesta que la gente te da, ¿verdad? Que tú eres una especie de loco y hay una especie de cosas de religión lunática. De tipo marginal. Intolerancia. Volar en naves espaciales. Bueno, no. Eso es el equivalente religioso del racismo. Puede que lo sea. La reacción de la gente. No, creo que tal vez la gente te dice eso a ti, no me lo dicen a mí. Mientras estaba esta época en donde más personas estaban cuestionando la cienciología y también estaban con los ojos encima de Tom Cruise, el comportamiento de Tom la verdad es que no ayudaba mucho, además de que empezaron a cuestionarse qué tanto afectaba la cienciología con las relaciones de Tom. Katie ha mencionado que está abrazando o al menos exponiéndose y abriéndose a la cienciología. En esta etapa de tu vida, podrías estar con alguien que no tenga interés. Sabes, la cienciología es algo que tú no entiendes. Es como, podría ser cristiano y ser cienciólogo, ¿de acuerdo? La cienciología es algo. Así que no reemplaza a la religión. Y es una religión porque trata con el espíritu, sabes, tú como ser espiritual. Y es algo que hay herramientas que tienes que yo puedo realmente, que aplicas a tu vida. También criticaron mucho a Tom por haber criticado a una actriz por haber tomado antidepresivos después de haber tenido un parto. Y yo sé que la psiquiatría es una pseudociencia. Pero Tom, si ella dijo que esta cosa en particular la ayudó a sentirse mejor, ya sea el antidepresivo o ir a un consejero o a un psiquiatra, ¿no es eso suficiente? Tienes que entender esto. Aquí estamos hoy donde hablo en contra de las drogas y los abusos psiquiátricos de electrochoque a las personas. Bien, en contra de su voluntad de drogar a los niños sin que ellos lo sepan. Los efectos de estas drogas. ¿Sabes qué es el Adderall? ¿Conoces el Ritalin? ¿Sabes ahora que el Ritalin es una droga de la calle? ¿Entiendes eso? La diferencia es que, sin embargo, esto no fue contra su voluntad. Pero esto no fue en contra de la voluntad de Broke. Pregunto. Entiendo que hay abuso de todas estas cosas. No, ves, aquí está el problema. No conoces la historia de la psiquiatría. Yo sí. No hay ejemplos. ¿Y podría Broke Self ser un ejemplo de alguien que se benefició de una de esas drogas? Todo lo que hace es enmascarar el problema. Y si entiendes la historia de esto, enmascara el problema. Eso es lo que hace. Eso es todo lo que hace. No estás llegando a la razón del por qué. No existe tal cosa como un desequilibrio químico. Entonces, la depresión posparto, para ti, es como un poco de palabrería psicológica.
No dije eso. ¿Lo preguntando cómo lo llamaría? No, Matt. Eso es, ahora estás hablando de dos cosas diferentes. Pero para eso ella tomó el antidepresivo. Pasa, el antidepresivo todo hace es ocultar el problema. Hay maneras con vitaminas y a través del ejercicio y varias cosas. No estoy diciendo eso no sea real. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso es una alteración de lo que digo. Estoy diciendo que las drogas no son la respuesta, que estas drogas son muy peligrosas. Son drogas que alteran la mente, antipsicóticas. Y hay maneras de hacerlo sin eso, para que no terminemos en un mundo feliz. Y aunque sí hay un mensaje positivo detrás de todo esto, en donde Tom Cruise está hablando de no buscar medicinas y buscar maneras más naturales de ser positivo y de buscar la felicidad, también contradice un poco que él diga que la psiquiatría es una pseudociencia y que el dolor te va a poder ayudar a trascender y poder encontrar la claridad en tu alma para poder mover cosas con la mente. En el 2006, Tom Cruise se volvió a casar, pero ahora con Katie Holmes. Y Katie Holmes, pues sin sorpresa de nadie, se terminó convirtiendo en miembro de la cienciología. Lo que sí estuvo raro es que una vez que entró a la cienciología se le pidió que cortara cualquier lazo con cualquier tipo de manager que tuviera antes, ten en cuenta que ella también es una actriz, y que ahora la manejaran personas dentro de la cienciología. Así que básicamente pusieron en las manos de la cienciología la carrera de ella, lo cual naturalmente hizo que ella se empezara a sentir bastante incómoda. Las cosas empezaron a ponerse bastante raras con la nueva relación de Tom y con ella, porque empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo, tuvo un parto totalmente en silencio. La cienciología cree que cualquier palabra o cualquier gesto que pase en el nacimiento de una persona puede imprimir en ellos traumas o egramas que los pueden alejar de estar en claridad, y es por eso que tiene que tener el hijo en total silencio. También empezó a preocuparse porque decían que querían meter a la cienciología a la niña desde que era muy temprana de edad, y ese tipo de cosas como que a Katie le empezó a sacar mucho de onda. Además de que todo el tiempo habían lugares en donde se le pedía a ella que hablara en público hablando de cuánto amaba a Tom y qué tan grandiosa persona ella, pero cuando se divorciaron, spoiler alert, se terminaron divorciando, ahí se vio realmente lo que ella pensaba de Tom Cruise. Ten en cuenta que ella también se empezó a preocupar bastante porque cuando estaba con Tom tenía a estos dos hijos que no lo dejaba ver a Nicole Kidman, recuerda que es la esposa anterior, así que ella le empezó a dar miedo que le fuera a pasar lo mismo con esta nueva hija, que si algún día se divorciaba de él no iba a poder tener acceso a ella y que también le iba a meter muchísimo en la cienciología. Así que Katie fue muy inteligente. Lo que hizo fue planear durante meses cómo hacer el divorcio con Tom Cruise para no darle ventaja a la cienciología de manipular los medios de comunicación y manipular la narrativa para que todos se fueran en contra de ella. Así que básicamente tomó por sorpresa tanto a la iglesia como a Tom Cruise para decir que se iba a divorciar. Cuando el divorcio se hizo público, también se hizo público todo lo que tuvo que hacer Katie para poder salirse de la cienciología y para poder salirse de este matrimonio sin que tuviera repercusiones fuertes tanto para ella como para su integridad. Se supo que tuvo que usar teléfonos desechables y muchas laptops también que iba tirando a la basura para poderse comunicar secretamente con sus abogados, con el miedo de que algún día la cienciología se enterara de esto y se metiera en el caso para que al final ellos pudieran controlar la narrativa y que ella terminara perdiendo a su hija y que se le hiciera muy mala prensa como mamá. Katie logró irse inmediatamente a Nueva York, lo cual fue un movimiento estratégico para poder tener más seguridad, pero dijo que durante meses vio a personas que la estaban siguiendo. La cienciología tuvo que aclarar que no estaban siguiendo a Katie, pero a ella le daba miedo que lo que estaban buscando era llevarse a su hija en cualquier momento para seguirla metiendo en la cienciología. También se sabe que tuvo que despedir a todo su equipo, desde maquillistas, guardaespaldas, manager, todo lo que tuviera algún lazo con la cienciología, porque esa persona podría seguir trabajando con Tom Cruise y con la iglesia para poder dar información valiosa sobre su paradero, el paradero de su hija o sobre cualquier tipo de información sensible que la pudiera poner en riesgo. En el acuerdo del divorcio, ella logró quedarse por completo con la custodia de la hija y también a partir de ahí se ha alejado por completo de la cienciología. Se sabe que también metió a su hija a una escuela católica y prácticamente tuvo un giro de 180 grados su vida. También se sabe que Tom Cruise le tiene que dar $400,000 a su hija. Bueno, le tenía que dar hasta que cumpliera 18 años, los cuales cumplió hace poco y la cual no ha visto desde que tenía 7 años. Prácticamente al ver que su hija no iba a ser parte de la cienciología, Tom Cruise no tuvo nada que ver y no quiso tener ningún tipo de contacto con ella. Si bien no es lo más raro del mundo que un hijo y un padre tengan diferentes opiniones o puntos de vista de la vida, de política o de religión, a la gente le llamó la atención que Tom Cruise haya dejado de hablar con sus hijos por la cienciología, porque a diferencia de otras religiones, la cienciología abiertamente habla sobre cómo el objetivo es triunfar como persona individual.
lo cual está muy bien, pero para ti. Prácticamente no habla de ayudar a otros, de causas nobles, de caridad o de, ayudar al prójimo. Habla de conseguir la claridad y de mejorar como persona individualmente. Es por eso que muchas personas consideran la cienciología una religión un tanto egoísta y que no busca el bien común, sino solamente el bien individual, y que no vale la pena dejar de llevarte con tu hija por conseguir eso. Además de que para conseguir todo esto tengas que pagar con dinero, es por eso que muchas personas simplemente no lo consideran una causa noble. Según algunos medios de comunicación como Vox, dicen que Tom Cruise, a cambio de todo esto que ha hecho a favor de la cienciología, ha podido tener acceso a algunos recursos de la iglesia, como por ejemplo la explotación laboral de todas estas personas que recuerda que te dije que cobraban solamente $50. También hay personas que son exmiembros de la cienciología, como por ejemplo John Brousseau, que dice que la cienciología ha hecho coches, o sea, vehículos exclusivos y completamente modificados para Tom Cruise, así como sistemas de audio exclusivos y personalizados para él. Además de que Tom Cruise usa a empleados de Sea Org para poder manejar sus tantas propiedades. Han acusado a la cienciología de usar a estas personas como mano de obra barata y también para traficar a personas, lo cual la cienciología ha dicho que eso es simplemente absurdo y mentira. La imagen que han pintado los exmiembros de la cienciología sobre Cruise básicamente es de una persona que no es mala, que no es malintencionada, pero que es una persona que se ha beneficiado muchísimo de la obra barata de la cienciología y de la iglesia, así como de muchos beneficios económicos que le han dado, mientras que al mismo tiempo se ve a él mismo como el líder y como el héroe de una religión, atrayendo a muchísimos jóvenes y a personas viéndolo a él como una especie de luz. Entonces como que es una mezcla entre que él es el héroe y él es el bueno, mientras que a la vez se beneficia económicamente de ser el bueno. Así que ¿tú qué opinas de Tom Cruise? ¿Crees que es una buena persona que ha sido manipulada y a la vez ha sido sobornada inconscientemente para seguir siendo un discípulo de esta religión? ¿O realmente es una persona mala que ha planeado todo esto y ha tenido movimientos fríos y calculados? Como sea, la vida de Tom Cruise cambió en el momento en el que decidió entrar a cienciología, y hay algunas otras personas que han cambiado su vida por factores externos o por decisiones que han tomado, como el caso de Paul, un niño de 6 años que salió de su casa sin saber que ese día todo iba a cambiar, ya que ese día lo diagnosticaron con polio y tuvo que vivir los siguientes 75 años de su vida dentro de una caja de metal llamada los pulmones de acero. Si te interesa saber esta historia, hice un video hablando sobre la historia de Paul y cómo lleva 75 años metido en estos pulmones de acero y que eso no le ha frenado a escribir su propio libro, estudiar 2 carreras, convertirse en abogado y viajar por el mundo. Si te interesa saber esa historia, el video está en este recuadro para que vayas a verlo.